Para los psicólogos, la separación y el divorcio son alternativas por las cuales puede pasar la pareja en un momento dado de su vida y lamentablemente existen circunstancias que también en ocasiones escapan al control emocional y racional de los cónyuges y la separación o el divorcio se convierten en las herramientas que pueden evitar un mal mayor. La mayoría de los celópatas son obsesivos y la obsesión lleva a la violencia psicológica primero, sexual y física después. Así que esto es como para tomarlo muy en serio. Cada vez que viene alguna chica o joven, porque también se da en caso de mujeres, que está noviando o enamorando con algún joven o señorita celópata, yo les digo de partida, no sigas con esa relación. Esa persona necesita tratamiento, en algunos casos psiquiátricos. Y si eso no se soluciona, eso va a ser el gatillante de una tortura en tu matrimonio. Y la mayoría de esos matrimonios terminan en divorcio, porque no se encara adecuadamente. Si se casan, no tengan hijos enseguida. Esperen 3 o 4 años. Correcto. ¿Por qué? Porque la pareja necesita entre 2 y 3 años o hasta 4 años, dependiendo de la pareja, para adaptarse, para aprender a vivir juntos, para aprender a soportarse, para aprender a crear hábitos nuevos, para aprender a interactuar con otra persona. Hay un alto índice de divorcio en hijos de divorciados. A nivel mundial, los hijos del divorcio son un gran problema. Uno porque repiten modelos y otro por el daño que efectúan. No hay divorcios buenos. O sea, tuvimos un buen divorcio, y eso no existe. Hay mejores y peores, pero todos los divorcios dejan heridas. ¿Qué tal, amigos? Un gusto poder estar nuevamente junto a ustedes aquí en nuestro programa Casos y Cosas. Nos volvemos a encontrar. Gracias por su participación, su cariño y también sus mensajes que los hemos recibido a través de los distintos medios de comunicación. Quieren interactuar con nosotros sobre los temas que estamos abordando, pueden escribirnos ya a nuestro Facebook, al correo electrónico, participar también en el Twitter o acompañarnos también a través del correo electrónico. Todos sus comentarios son muy importantes. Hoy vamos a abordar el tema del divorcio, una causa y consecuencia de la mayor parte de los problemas familiares, y esto se debe a que afecta no solo a la pareja, lastimosamente, sino también a los hijos y a los seres queridos que nos rodean. Para los psicólogos, la separación y el divorcio son alternativas por las cuales puede pasar la pareja en un momento dado de su vida y lamentablemente existen circunstancias que también en ocasiones escapan al control emocional y racional de los cónyuges y la separación o el divorcio se convierten en las herramientas que pueden evitar un mal mayor. El divorcio es uno de los momentos más dolorosos que puede vivir una familia y afecta a cada uno de sus integrantes de diversas maneras. Y para hablar sobre este tema, divorcio, yo quiero presentarles a nuestro invitado especial, doctor Miguel Ángel Núñez. Doctor, ¿cómo está? Muy bien, un gusto estar en el programa. Qué gusto que usted esté nuevamente aquí con nosotros. Habíamos ya visto un tema junto a usted sobre la infidelidad y hoy vamos a hablar el tema del divorcio. Qué tema, ¿verdad, doctor? Un tema con muchas aristas. Exacto. Bueno, el doctor Miguel Ángel Núñez, para quien nos está acompañando ahora en este programa, les comento, él es teólogo, filósofo, educador, posee un maestrado también en teología y un doctorado en teología sistemática, además escritor y conferencista, ¿verdad? ¿En cuántos países usted ha estado de Sudamérica, doctor? Bueno, en Sudamérica en todos, y del mundo en 28. En 28, entonces ahí ha dado conferencias respecto a estos temas de familia. Y bueno, para ya nosotros dar inicio con nuestro tema el día de hoy, entrando ya en materia sobre el divorcio, doctor, nosotros nos vamos ya con la primera pantalla que tenemos para mostrarles a ustedes respecto a la información que consultamos en el internet, y vamos a ver ya los problemas comunes que se presentan en las personas por el divorcio. Y fíjese usted ahí, religiones contrarias, factores económicos hacen que también las personas tengan esto y se dé el divorcio, problemas también sexuales, familiares, educativos, menosprecio, formas de comunicación, el trato con la persona, la rutina,
los celos, el trabajo, el estrés, entre tantos otros factores, ¿verdad, doctor? ¿Qué nos puede decir usted respecto a esto? Y vamos comenzando con religiones contrarias. O sea, antes de ir exactamente a las causas, hay un factor que se ha estudiado ya mucho, es que las diferentes culturas tienen diferentes problemas que causan divorcio. O sea, es posible que en algunos contextos encontremos las religiones contrarias como el factor detonante, pero hay otros contextos donde la familia o la injerencia de la familia de origen es el factor detonante. Así que aquí hay un factor cultural. El divorcio está muy mediatizado por el contexto cultural. En el contexto cultural a veces se le da más importancia a algún factor que a otro, y eso hace que gatille con más facilidad el matrimonio. Por ejemplo, no hay casos de divorcio en los contextos musulmanes. Sí lo hay en el contexto judío, muy poco, y hay mucho en el contexto cristiano. Y el tema no se da tanto por la religión contraria, sino por la tolerancia o la manera de enfrentar nuestras creencias con otra persona. Pero eso se da en determinados contextos, no se da en todas partes. Lo que yo he visto que como elemento gatillante muy común en Latinoamérica especialmente, son las familias de origen. La injerencia de la familia en los matrimonios de las personas. Yo hago un tema por allí que le llamo Bendita Suegra, donde hablo de que las suegras y los suegros son gatillantes de divorcio porque hablan y se meten en lo que no deben meterse y condicionan a sus hijos de un factor tremendamente complejo. Hay factores como los factores económicos, pero el factor económico no es la causal. Correcto. Digamos que el factor económico gatilla o deja en evidencia problemas que vienen enfrentando. Cuando en Argentina, por ejemplo, se tuvo la recesión hace algunos años, los divorcios se dispararon casi en un 1000% en esos 3 años de crisis. Mucha gente le echa la culpa a la crisis, pero no es la crisis la causal, sino que la crisis dejó en evidencia problemáticas que la gente arrastraba, porque bajo la misma circunstancia de crisis económica, hubieron parejas que se aglutinaron más o se unieron más y otros simplemente se divorciaron. Así que hay que un poco establecer causales que tengan que ver con los patrones culturales. Si culturalmente, por ejemplo, en localidades donde la familia tiene mucha importancia, por ejemplo, estoy pensando en Perú, donde la mayoría de las familias son tipo clanes, donde interactúan padres, hijos, cuñados, sobrinos, todos juntos y generalmente viven juntos. Entonces ahí se da una determinada situación que hace que el divorcio adquiera ciertos matices. Pero en otros lugares, por ejemplo, donde las familias son más nucleares o atómicas, eso no es un factor importante. Así que aquí hay que entender que el divorcio siempre está vinculado a factores socioculturales. Y sin duda también la familia resulta afectada, inclusive cuando hay hijos de por medio, porque hay parejas que, por ejemplo, no tuvieron hijos, se divorcian. Pero igual es afectada. Igual afecta psicológicamente. No solamente psicológicamente, el divorcio es un proyecto, o sea, la familia es un proyecto de vida. Cuando se produce un divorcio se rompe el proyecto de vida. Entonces, por ejemplo, en familias en parejas que no han tenido hijos, hay un proyecto donde están vinculados padres, suegros, hermanos, y que de pronto se ven enfrentados a esta situación, también les afecta. Y cuando hay hijos, el asunto adquiere otros matices. Nosotros hemos tenido que atender parejas, por ejemplo, donde los abuelos tienen que replantear su relación porque ahora el hijo está viviendo con otra persona, pero los nietos siguen siendo sus nietos. Correcto. Entonces, de pronto a la gente le cuesta entender esa dinámica. Así que en un divorcio es como una especie de efecto dominó que afecta a mucha gente, no solo a la pareja. Incluso hay consecuencias de tipo laboral, hay consecuencias de tipo social, por ejemplo, cuestiones tan obvias como, por ejemplo, en qué casa vamos a vivir. Eso afecta mucho, porque significa desarraigar a los hijos, si los hijos tienen que ir a vivirse a otro lado, significa cambiar de trabajo, si el divorcio ha provocado que hay que cambiar de trabajo. Así que no es un tema fácil de enfrentar ni de entender. Es muy sencillo creer que el divorcio se resuelve fácil. La mayoría de los países latinoamericanos, Chile fue el último país latinoamericano en incorporar la ley del divorcio, la mayoría de los países latinoamericanos tienen ley de divorcio. Y tú dijiste algo al comienzo que me parece tremendamente importante.
Hay algunas veces, de hecho estoy escribiendo un libro que se titula así, donde el divorcio es inevitable. O sea, porque tú lo decías al comienzo, para evitar males mayores. Correcto. El divorcio viene a ser la solución menos mala, digamos, especialmente cuando hay problemas de abuso, cuando hay problemas de violencia, cuando hay problemas de abandono, que es una forma de abuso muy sutil, que lamentablemente se da en Latinoamérica de una forma espantosa con varones, que hacen hijos y luego se mandan a cambiar. Y se da una situación en Latinoamérica que es horrible, en la mayoría de los países latinoamericanos, de mujeres encargándose de sus hijos solas, donde los varones simplemente están totalmente ausentes. Un factor muy, muy complicado de resolver desde el punto de vista social. Así que el tema del divorcio es un tema con muchas aristas. Ojalá tuviera una sola, pero es un multifacético. Lastimosamente. Problemas económicos, problemas de familia, inclusive celos. Claro. A muchas personas, por ejemplo, que aquí nos comentan, bueno, desde mi noviazgo, mi enamorado, mi novio, mi esposo actual era muy celoso. Sí. Y esto desató porque ella dice que le celaba inclusive hasta con los choferes del ómnibus, porque le veían bonito, yo no sé, tal vez una mujer muy bonita, muy atrayente, y él dice que no soportaba eso. Entonces esa cuestión de celos enfermizos, y dice ella que durante el periodo de noviazgo, esta persona nos dice, mi novio era muy celoso, pero a medida que fuimos en nuestra relación de pareja, en nuestro casamiento, lastimosamente esto no pudo mejorar y ahora la relación que nosotros vivimos es terriblemente insoportable. Si ella hubiera pedido consejo antes de casarse, un consejo que le habríamos dado nosotros es no te cases. Sí, porque la celopatía es un problema muy serio. Desde el punto de vista psicológico, una persona que es celópata tiene un problema de personalidad muy complejo que necesita, incluso en algunos casos, atención psiquiátrica. Fíjate cómo es la telenovela latinoamericana. Yo siempre hablo de las telenovelas porque las telenovelas han marcado nuestra forma de enfrentar las familias en Latinoamérica. En las telenovelas el celo es considerado como una preocupación de él o de ella. Es decir, yo le escucho a algunas chicas poco sabias decir, no, es que él me cela porque me ama. No, le digo, él te cela porque no te ama, él te cela porque tiene un gran problema de narcisismo. Él está preocupado exclusivamente de sí. Tú dijiste algo que no es exactamente, o sea, no se necesita excusa para ser celoso, no significa ser atractiva. Se necesita cualquier motivo, porque el celópata, cualquier cosa lo va a encontrar como un signo de celopatía. Ahora, la celopatía es peligrosa. Y la mayoría de la gente no lo entiende como peligroso. La especialidad que más hemos trabajado mi esposa y yo es violencia doméstica. Y la mayoría de los celópatas son obsesivos. Y la obsesión lleva a la violencia, psicológica primero, sexual y física después. Así que esto es como para tomarlo muy en serio. Cada vez que viene alguna chica o joven, porque también se da en caso de mujeres, que está noviando o enamorando con algún joven o señorita celópata, yo les digo de partida, no sigas con esa relación. Esa persona necesita tratamiento, en algunos casos psiquiátricos, y si eso no se soluciona, eso va a ser el gatillante de una tortura en tu matrimonio, y la mayoría de esos matrimonios terminan en divorcio, porque no se encara adecuadamente. Doctor, su recomendación para nuestros amigos que nos están viendo ahora y las parejas que todavía no han tenido la dicha de estar casados, de tomar este paso tan importante para que luego no atraviesen este serio proceso de lo que es una separación, un divorcio, infidelidad y todo lo que abordamos aquí. ¿Qué consejo usted les daría a esos jóvenes? Porque aquí dice ella, cuando mi novio, éramos novios, él era celoso. Si yo ya veo todos estos aspectos, inclusive he visto también casos de personas que son educadas, que tienen su alto nivel profesional, se casan con personas que no tienen un nivel profesional tan alto o elevado como aquella otra persona, inclusive para presentarlo luego con sus amigos, como que parece que se avergüenzan. O la mujer queda en casa o el esposo queda en casa y dice, bueno, yo te doy, yo te mantengo, yo mantengo la casa, porque hoy también en día se ve que muchas mujeres también mantienen sus hogares y ganan muy bien en el mundo laboral. Entonces esto hace con que la otra pareja, la otra persona se sienta un poco con su autoestima como que se va deteriorando, se va acabando. Ahora, fíjate que en los estudios que se han hecho sobre este tema, los que tienen más conflicto no son las mujeres casadas con varones profesionales, siendo ellas no profesionales.
el problema se da a la inversa. El mayor problema lo tienen los varones que no son profesionales casados con profesionales. Y no tanto porque sean varones, sino porque en nuestra cultura machista no se ve bien que la mujer gane más que el varón. Entonces algunos varones empiezan a sentir su autoestima menoscabada porque sienten que ella está ganando más. Y eso genera una cantidad de problemas que tienen que ver con autoestima, que tienen que ver con el androcentrismo, que sería la palabra correcta del machismo, que nos invade. Digamos, yo creo que el machismo está en el ADN cultural latinoamericano, tanto de varones como de mujeres, porque yo hablo que el machismo se escribe con M de mujer. Correcto. Y son las mujeres las que fomentan o crían machistas, porque de alguna manera están siguiendo los patrones ancestrales que han tenido. Ahora, todos estos elementos que tú mencionas son gatillantes, es decir, se puede trabajar. Yo conocí, me acuerdo una vez, una médica casada con un aseador, no sé cómo sería el nombre, la persona que hacía el aseo del edificio, se enamoró de él y se casó, ella siendo médico y él siguió siendo lo mismo. Era la persona que hacía el aseo. Pero tenía una linda relación, porque el hombre siempre entendió su lugar y ella nunca lo menospreció, al contrario. Después él se fue superando, pero el problema se da por otras instancias. Todo lo que tú has mencionado son factores gatillantes, no son las causas. Digamos, las causas tienen que ver con mal enfrentar problemas sexuales, mal enfrentar la celopatía, mal enfrentar nuestras disfunciones sexuales, mal enfrentar porque no sabemos cómo hacerlo. Y aquí entramos en lo mismo que hemos dicho, la gente tiene la tendencia a hacer dramas, cuando en realidad no deberíamos hacer drama. Lo que deberíamos hacer es concentrarnos en qué es posible arreglar y qué no es posible arreglar. Correcto. Alguien me decía, yo estoy descontenta con mi cara. Y dije, bueno, es la única cara que vas a tener y se te va a empeorar. Entonces, cuando yo digo de esa forma, algunas personas reaccionan diciendo, pero ¿usted es cruel? No, no soy cruel, soy realista. O sea, hay cosas que tú no puedes arreglar, pero hay otras cosas que sí puedes arreglar. Hay problemas que se arrastran desde la niñez. Por ejemplo, hay un alto índice de divorcio en hijos de divorciados. Y pareciera paradojal, porque si soy hijo de divorciado, debería tener alguna herramienta como para no divorciarme. No, lo que pasa es que hay un aprendizaje de resolución de problemas que lo tengo desde mis padres. Entonces, cuando me enfrento con un conflicto, repito el modelo. Correcto. O sea, mis padres, en vez de enfocarse en la solución del problema, se enfocaron en el problema mismo y los terminó separando. Entonces, hay un alto índice, por ejemplo, de divorcio entre hijas e hijos en familias codependientes, donde ha habido alcoholismo, ha habido drogadicción o ha habido violencia. Las mujeres o varones en esos contextos tienen un alto índice de posibilidades de divorciarse. Así que aquí hay un factor que tiene que ver con las familias de origen. Lamentablemente, cuando hablamos del divorcio, muy rara vez hablamos de la raíz. Yo digo, hay gente que está de alguna manera programada para divorciarse por la familia que lo ha constituido, porque no le dio herramientas. Para solucionar problemas, por ejemplo, hay que hablar, hay que dialogar. Pero si en mi familia de origen lo único que hicieron fue gritar o maltratarse verbalmente, entonces estoy condenado a repetir el modelo de divorcio. Si ha habido promiscuidad, por ejemplo, si tú analizas la Biblia, el caso de David, a mí me impresiona mucho el caso de David, porque casi toda su generación, sus hijos, sus nietos, sus bisnietos, fueron adúlteros. Y si uno dice, pero ¿cómo esto es una locura? No, porque se marcaron, hoy día se habla mucho de estos patrones familiares que se van repitiendo de generación en generación. Se habla mucho de cómo tú vas repitiendo aprendizajes ancestrales que tienen tu bisabuelo, tu abuelo, y lo vas repitiendo, porque se va transmitiendo de generación en generación. Entonces, uno de los elementos que hoy día se enseña es descubrir por qué eres como eres. Nadie nació en un árbol. Correcto. Para poder saber cómo eres y a partir de eso descubrir qué debilidades tienes o cómo podemos trabajar esas debilidades que tienes para poder no repetir el modelo.
Perfecto, doctor. Y bueno, nosotros vamos a continuar hablando sobre el divorcio. En el siguiente bloque de nuestro programa vamos a estar hablando sobre los hijos. ¿Qué pasa con los hijos? ¿Cómo afecta esto emocionalmente, psicológicamente? Habíamos ya aquí conversado un poco que posiblemente los hijos tienen esa tendencia de repetir la misma historia de sus padres y de qué forma podemos ayudarles para que ellos puedan no repetir estas tristes historias. ¿Ustedes quieren conocer un poco más al respecto? Quédense con nosotros. Estamos aquí con nuestro invitado especial, el doctor Miguel Ángel Núñez. Vamos a hacer aquí nosotros una breve pausa, pero enseguida regresamos con más de Casos y Cosas. Estamos ya de regreso en el segundo bloque de nuestro programa Casos y Cosas. Si quieres escribirnos, quieres ponerte en contacto con nosotros, participar de los temas que nosotros abordamos aquí cada martes y jueves en Televisión Nuevo Tiempo, lo puedes hacer a través de los distintos medios de comunicación. Tenemos ahí el Facebook, donde estamos colocando un adelanto de lo que tendremos semana a semana aquí en nuestros programas. Adicionalmente puedes escribirnos al correo electrónico que está apareciendo ahora en tu pantalla o también ver los videos, todo lo que nosotros estamos publicando en nuestro blog www.nuevotiempo.org/casos y cosas. Hoy estamos abordando el tema del divorcio, un tema bastante difícil porque es uno de los momentos más dolorosos que yo pienso que puede vivir una familia y lastimosamente afecta a cada uno de sus integrantes de diversas maneras. Sin embargo, son sin duda los hijos los más afectados. Y me encuentro aquí con el doctor Miguel Ángel Núñez, teólogo, filósofo, escritor. Nos acompañó ya en otro programa anterior hablando sobre infidelidad y hoy, doctor, abordando este tema del divorcio, que la verdad habíamos visto que hay causas que provocan el divorcio y es que no sabemos manejar estos conflictos y ahí es cuando todo se rompe, se quiebra y acabó la relación por esa dificultad que tenemos de manejar ciertos conflictos que no podemos superarlos. Y yo quiero preguntarle ahora, y para nuestros amigos que nos están viendo en casa, hay muchas emociones, ¿sabe? La intensidad de aquel dolor, del sufrimiento, de esas ofensas que muchas veces surgen entre las familias, aquel rencor inclusive que muchas mujeres y hombres guardan y otros sentimientos provocan un daño profundo, no solamente a los que viven esto, sino a la familia. Y esta es la cuestión que se vive también con los hijos y la victimización, porque uno se cree el víctima, porque yo soy la víctima, y lastimosamente hacemos parte de esto a nuestros hijos. Entonces, mis hijos crecen con que papá fue el malo, que engañó a mi mamá, que la dejó por otra persona, o porque mi mamá fue la mala y se fue, nos abandonó y pasó X cosas. ¿Cómo queda esto, doctor? Bueno, nosotros hicimos una investigación que dio origen a un libro que se llama Partidos por la mitad, los hijos del divorcio. A nivel mundial, los hijos del divorcio son un gran problema. Uno, porque repiten modelos, y otro por el daño que efectúan. No hay divorcios buenos, o sea, tuvimos un buen divorcio, y eso no existe. Hay mejores y peores, pero todos los divorcios dejan heridas. Y los más heridos, lamentablemente, siempre son los hijos, no tanto por el divorcio, sino por la forma como abordamos el divorcio. Algunas parejas, por ejemplo, usan a los niños como chantaje emocional en contra del otro. Algunos involucran a los hijos en algo que los hijos no deberían involucrarse. Algunos hacen que los hijos tomen partido cuando los hijos no deberían tomar partido. Entonces, todos esos elementos son los que gatillan una pésima consecuencia en los hijos. Y eso es finalmente lo que hay que cuidar. Cuando nosotros trabajamos con hijos de divorciados, los hijos divorciados siempre tienen huellas. Correcto. Más profunda o menos profunda, dependiendo de la sabiduría que han tenido los padres. Hoy día, yo tengo una maestría en mediación, hoy día se ha creado una especialidad que surgió en Europa, luego en Estados Unidos, todavía no entra muy bien en los países latinoamericanos, que es que cuando se va a producir un divorcio, hacer mediación, es decir, ayudar con un experto para que la pareja llegue a acuerdos que hagan el menos daño posible, tanto a ellos como a sus hijos. Y no solamente me refiero a cuestiones de tipo emocional, también hay cuestiones de tipo patrimonial, hay cuestiones de tipo laboral, hay cuestiones de objetos. ¿Te imaginas
no te imaginas la cantidad de peleas que hay por objetos. Es decir, este me lo llevo yo, esto no, lo compré yo y otras cosas por el estilo, porque la gente suele aferrarse a cosas por el factor emocional que eso les recuerda. Entonces, hoy día se está hablando mucho de mediación. De hecho, en países como Chile, Perú, Ecuador, Brasil también, es parte obligada de los jueces antes de decretar un divorcio que las parejas pasen por un proceso de mediación. La mediación no es para evitar el divorcio, sino es para que el divorcio se produzca en las mejores condiciones posibles, salvaguardando a los más vulnerables, y siempre los más vulnerables son los hijos, especialmente si los hijos son pequeños. A veces en el fragor de la emoción, las parejas no logran entender el daño que le están haciendo a sus hijos y el efecto que se le está haciendo a los hijos. En Chile acaba de ser aprobada una ley que se llama Amor de Papá, donde se ha dejado a padres y madres con los mismos derechos y deberes. Porque fíjate que la mayoría de los países latinoamericanos, cuando se producen divorcios, las de ganar la lleva siempre la mujer. Y eso es injusto para los hijos. Los hijos tienen padres y madres. Yo suelo decirle a la gente con las cuales hacemos mediación, ustedes se están divorciando entre ustedes, pero no se divorcian de los hijos. Por lo tanto, hay que crear mecanismos para no distanciarnos de nuestros hijos y mantener un vínculo que no sea desgastante para un niño. Un niño o una niña cuyos padres se están divorciando, se le derrumba el mundo. Claro. Entonces, si yo no hago lo adecuado para garantizarle a nuestro hijo, no solamente cuestiones de tipo económica, sino garantizarle la afectividad, la presencia, garantizarle el cariño de los padres, que los padres no me van a usar como moneda de chantaje. Entonces el niño va a poder asumir o vivir el drama de los padres de una forma más efectiva. No hay que olvidar que es la pareja la que se divorcia. Los hijos no, los hijos seguirán siendo hijos el resto de la vida. Por lo tanto, tenemos que crear mecanismos de ayuda, de colaboración, de acuerdos. A veces solemos ir donde los abogados, y perdónenme con el respeto a algún abogado que nos pueda estar escuchando, en casos de mediación, los abogados son los peores, porque el abogado no está buscando el beneficio de ambos, está buscando el beneficio de su cliente. Por lo tanto, si tengo que destruir al otro y tengo que tirarlo abajo, tengo que dejarlo en la calle, lo hago, porque quiero ganar mi caso. Así que hay que ir donde mediadores profesionales, gente que se dedica a la mediación. Un buen proceso mediador ve las dos partes y ve los beneficios para ambas partes, no es unilateral. Logra o trata de buscar un punto de acuerdo, de consenso, donde ambos de la pareja puedan llegar a un punto intermedio donde más o menos lleguemos a un acuerdo. Correcto. Y bueno, nosotros vamos a ver, lastimosamente, hoy en el mundo se presentan estadísticas muy altas respecto al divorcio. Y una información que queremos compartir con ustedes aquí es que se estima que el 23% de las familias norteamericanas son hogares con un solo padre y con niños menores de 18 años. Qué triste. Y en los Estados Unidos, del 45 al 50% de los primeros matrimonios y del 60 al 70% de los segundos terminan en divorcio, y la tasa más alta para las mujeres ocurre entre aquellas que son menores de 20 años y para los hombres entre edades de 20 y 24 años. Muchos divorcios llevan un año hasta que se finalizan. ¿Qué le parece, doctor? Vemos que son tasas altas y jóvenes que se están casando también. ¿Será que eso también puede ser una causante, causal? Bueno, a nivel mundial los matrimonios han bajado de una forma horrorosa, digamos, que por cada 10 parejas que se forman, solo 3 o 4 se están casando, el resto están conviviendo. Correcto. Ahora, eso es un factor no solamente de países latinoamericanos, es un fenómeno mundial. Hay mucha desconfianza de hacer uniones legales y prefieren uniones informales, aunque hay países como España y otros que han formalizado las relaciones informales como para darle cierto matiz legal de protección de derechos. Ahora, mientras veía las estadísticas, los norteamericanos son muy buenos de hacer estadísticas, pero los índices son más o menos similares en todo el mundo. Los latinos no hacemos tantas estadísticas, pero los mismos elementos se dan. Yo recibo aproximadamente entre 200 y 300 emails diarios con mis libros, los programas de radio o de televisión. Y es sorprendente la cantidad de gente que lleva 2 meses, 3 meses, estoy con una carta de una chica que está 3 meses casada y ya quieren divorciarse.
Entonces, eso es sintomático. Estamos ante la presencia de una generación de recambio, una generación que se le ha enseñado, si sirve, está, y si no sirve, se cambia. Y yo le digo, no, aquí hay que trabajar. Si estás en una problemática, 3 meses, cuando las parejas necesitan por lo menos 3 años para poder acostumbrarse a vivir juntos. Así que 3 meses es absurdo, a menos que haya existido una situación pero tremendamente conflictiva. ¿Cuáles son los años más conflictivos del matrimonio según su experiencia? Porque dicen que los primeros años, especialmente el primer año, o viene la crisis del 7º año. No, yo no creo mucho. Eso es un mito de una película de Marilyn Monroe. No, los años más conflictivos son cuando los hijos se van. Es decir, cuando los hijos son adolescentes. Es decir, estamos hablando de promedios de familias de 14, 15 años casadas. ¿Por qué? Porque cuando los hijos empiezan a irse, y los hijos no se van cuando se van de la casa, los hijos se van cuando empiezan a elegir por sí mismos y a no depender tanto de los padres, entonces se producen algunas crisis que dejan en evidencia las problemáticas que hemos vivido como pareja. Es muy común que mujeres, por ejemplo, que vivan centradas en los hijos, un fenómeno que es muy latino, y de pronto los hijos se le van, tiene que reencontrarse con su esposo y ya el asunto no funciona porque hay gente que ha dejado de crecer como pareja, no son amigos, no han construido una relación y claro, cuando se van los hijos comienza un problema. Estadísticamente, la mayoría de los divorcios se producen cuando se van los hijos. Ahora, se está dando un fenómeno hoy día que es preocupante, que está aumentando el número de parejas recién casadas o no más de un año de casados que están queriendo divorciarse. Y a mí, yo lo atribuyo a un fenómeno posmoderno donde la gente es de cosas rápidas. Esto funcionó, sirve, y si no funcionó, se acabó. Entonces, ahí me parece que hay un problema serio, educativo, donde hay que enseñarle. Por ejemplo, yo les enseño a las parejas, si se casan, no tengan hijos enseguida. Esperen 3 o 4 años. Correcto. ¿Por qué? Porque la pareja necesita entre 2 y 3 años, o hasta 4 años, dependiendo de la pareja, para adaptarse, para aprender a vivir juntos, para aprender a soportarse, para aprender a crear hábitos nuevos, para aprender a interactuar con otra persona. Pero si en el proceso de adaptación viene un niño, entonces se produce un gran conflicto, porque la pareja todavía no termina de adaptarse y ya tiene que adaptarse a otro ser humano. Por lo tanto, ahí se crean mecanismos o situaciones que tarde o temprano producen efectos desastrosos. Y justamente, doctor, un email de una persona nos comenta que cuando ella tuvo un hijo, todo cambió. ¿Por qué? Porque ella dedicó más tiempo a su bebé, dejó de lado a su esposo. En un año de casados ella se quedó embarazada, entonces pienso que no hubo ese acercamiento, esa adaptación. Y dice que lastimosamente ahora su relación es conflictiva y ella, entre comillas, atribuye que es por el nacimiento de su bebé. Claro, una pareja que no planificó su familia adecuadamente. Es muy común que se produzcan conflictos de pareja con el nacimiento de los hijos. Sin embargo, si los hijos los tenemos al 3er año o al 4.º año, tenemos un colchón, digamos, emocional, porque ya hemos aprendido a vivir juntos, ya nos conocemos nuestras rutinas, ya sabemos cómo interactuar con esa persona, por lo tanto estamos en mejores condiciones de adaptarnos a un niño. Cuando el asunto sucede a la inversa, pues el asunto es serio. Hay mucha gente que no aprende a crecer como pareja, no sabe ser pareja, porque están los hijos. Los hijos son una bendición. Me estaba acordando mientras hablabas de un canto de Roberto Carlos, que dice, cuando éramos tú y yo era todo. Pero cuando llegó el hijo el primero, yo pasé a 2.º lugar. Claro. Y cuando llegó el 2.º hijo, pasé a 3.er lugar. Es un sarcasmo. Y cuando llegó el 3.º, yo ya estaba en 4.º lugar. Cuando llegó el otro, yo ya no existía. Y eso es real. Especialmente en una cultura, y perdónenme las mamás que me escuchan, yo he dicho varias veces y lo he escrito, que a mí no me gustan los días de las madres, porque creo que es un desequilibrio. Yo creo en hacer un día de los padres. Los hijos necesitan tanto a las mamás como a los papás. Correcto. Y es tan negativo la ausencia de la madre como la ausencia del padre. Así que habría que sobreenfatizar. Pero nuestra cultura, que es una cultura de mamitis, digamos, donde la mamá está al centro, las mamás asumen roles que son nefastos, son negativos. Por ejemplo, es muy común que las madres digan mi hijo. Yo digo, no, perdóname, no lo tuviste solo, a menos que te sufriste un proceso de inseminación artificial. Es nuestros hijos, involucra al esposo. Yo he escrito por ahí algunos artículos reclamando
del rol del padre. ¿De qué se quejan después de que el padre está ausente si cuando ha nacido el hijo lo han ido alejando? Y hay muchos varones que se alejan, frustrados o simplemente no saben qué hacer porque sus compañeras los dejaron a un lado. Los separan. Y los separan. Ahora, eso provoca muchos conflictos y que muchos de esos generan divorcios también, porque hay muchos maridos o padres que se sienten desplazados, se sienten, como me decía hace algún tiempo un médico que su matrimonio terminó en divorcio, yo era solamente el bolsillo que daba dinero, pero para lo demás no existía. Y ese sentimiento es muy corrosivo. Cuando alguna persona lo está viviendo, un varón por ejemplo, termina sintiéndose usado. Fea palabra, pero es así. Y eso no construye matrimonio. Doctor, interesantísimo el tema. La verdad es que hay muchísimos tópicos por abordar en el tema del divorcio. Si ustedes quieren entrar en contacto, quieren también opinar respecto a este tema, lo pueden hacer a través de los distintos medios de comunicación. Estamos conversando con el doctor Miguel Ángel Núñez. Nosotros vamos a hacer aquí una breve pausa. Enseguida regresamos aquí en Casos y Cosas para abordar un poco más ampliamente el tema de los hijos, cómo afecta esto a ellos, inclusive la delincuencia juvenil hoy en día se da por las tasas altas de divorcio. Vamos a ver entonces esto al regresar aquí en nuestro programa. Estamos ya en el último bloque de nuestro programa. Muchísimas gracias a ustedes por su cariño, su participación. El día de hoy abordando un tema bastante importante, el divorcio, las causas, consecuencias, especialmente cuando hay hijos de por medio, aquellas disputas prolongadas acerca de la custodia de ellos y el presionar a los niños para que se pongan de parte del papá o a veces de parte de la mamá. Esto hace muchísimo daño y profundizamos aquel dolor que lastimosamente es causado por el divorcio. Pero ¿qué recomendaciones vamos nosotros a dar a los padres que están pasando por esto? Estamos aquí con nuestro invitado especial, el doctor Miguel Ángel Núñez. Doctor Miguel Ángel, usted nos tiene aquí un libro, él es escritor, filósofo, teólogo, y este es su libro Partidos por la mitad, los hijos de divorcio, un muy buen libro. ¿De qué nos habla aquí en este libro, doctor? Es un libro que se centra en tratar de entender la psicología del niño o de la niña que está viviendo el divorcio y cómo podemos hacer. Uso la figura de partidos por la mitad porque un divorcio es como partir a los hijos por la mitad. Los obligamos a tener lealtades que a veces no están en condiciones de enfrentar o los obligamos a tomar decisiones que tampoco están en condiciones de tomar. Mientras más pequeños, más graves. Mientras más grandes, más fácil, porque no significa que sea menos traumático, pero es más fácil porque el niño más grande puede expresar algunas cosas que el niño más pequeño no puede expresar. El error más grande que cometen las parejas que se están divorciando es no considerar los intereses del niño. Y yo suelo decirle a las parejas que se van a divorciar, muy bien, se van a divorciar, bueno, hagamos lo mejor, tomemos los acuerdos mejores para evitar que los hijos sufran lo menos posible. No significa que no van a sufrir, no significa que no van a enfrentar situaciones traumáticas, pero vamos a hacer lo mejor para ayudarlos. Entonces, ¿qué cosa deberíamos hacer? No obligar a los niños a tomar decisiones que son muy corrosivas. Eso, por ejemplo, que la madre diga, tú tienes que estar de acuerdo con tu mamá o tienes que apoyar a tu mamá y tu papá es una persona muy mala, eso le hace muy mal al hijo. Porque el hijo tiene padres y madres, no tiene solamente madres. Correcto. O cuando empezamos a chantajear, hay muchas mujeres que lo hacen lamentablemente, donde le dicen a los maridos, bueno, te voy a dejar ver a los hijos siempre y cuando me compres algo que yo necesito, etc. Y empezamos a usar a los hijos como moneda de cambio. Eso también es muy corrosivo porque los hijos se van dando cuenta. Algunas personas no están en condiciones tampoco de enfrentar desde el punto de vista económico algunas exigencias. O cuando involucramos en informaciones a nuestros hijos que no necesitan saber. Los hijos no necesitan saber los pormenores. Cuando les damos los pormenores a los niños de situaciones que ellos no están en condiciones de hablar. Ni entienden. Pero fíjate que se va produciendo un fenómeno. Claro. Mientras más pequeños son los niños, la tendencia de los niños es culpabilizarse del divorcio de sus padres. Entonces, los niños empiezan a hacer, bueno, si yo mejoro mis notas del colegio, mis padres no se van a divorciar. Si yo me porto mejor, mis padres... Entonces, le crean un sentimiento de culpa al hijo, cuando lo correcto es
juntar a los hijos. Yo suelo hacerlo con parejas donde juntamos a los padres, juntamos a los hijos y les damos un discurso a los hijos. Sus padres seguirán siendo sus padres no dejarán de amarlos, sus padres siempre van a estar presentes en sus vidas, pero ahora ellos no pueden vivir juntos. La pregunta que los niños hacen es siempre, ¿por qué? Porque como adultos no han sido capaces de solucionar algunos problemas y es mejor para todos que ellos no estén. Cuando se hace un divorcio mediado, nosotros hemos tenido parejas, por ejemplo, donde después siguen siendo amigos, donde el padre y la madre está presente. Fíjate, cuando va creciendo el niño tiene actividades normales, va a tener actividades en el colegio, va a tener cumpleaños, va a tener momentos de enfermedad. Y en ambos casos, en todos esos casos, el padre y la madre tienen que estar presentes. Yo no puedo pensar que simplemente porque no hemos divorciado, él o ella tiene que ausentarse. No, eso es destructivo, muy destructivo. Yo traté a una pareja que hoy día, cuando van a tomar una decisión por el colegio, se llaman sin resquemor, sin grito, nada, se llaman, mira, el hijo tiene que hacer tal participación, ¿lo puedes acompañar tú? O vamos juntos. Entonces, los hijos, de hecho, esas dos parejas tienen parejas a su vez, pero han internalizado muy bien la relación de sus padres, porque los padres han sido civilizados. Yo le digo a las parejas, los perros ladran, los perros gruñen, los perros muerden. Los seres humanos dialogamos, los seres humanos nos ponemos de acuerdo. Y si tú no eres capaz de ponerte de acuerdo, entonces estás actuando como un ser inferior. Correcto. Entonces, ponte de acuerdo, haz un esfuerzo. Entonces, no, es que él me dañó mucho. Sí, sí es cierto, pero hay niños de por medio. Entonces, por último, piensa en tus hijos. Por tus hijos, busca una forma pacífica de resolver esta problemática, porque de otra manera, estos hijos van a ser dañados. Fíjate que la mayor autoridad mundial en hijos divorciados es una psicóloga norteamericana llamada Judith Wallerstein. Y Judith Wallerstein ha estado cada 10 años haciendo un libro de un grupo que tomó por allá por el 1970 y los ha ido acompañando, chicos de diferentes edades que sus padres se divorciaron. Entonces ella votó un montón de mitos. Y uno de los mitos que votó es que a los niños no les afecta el divorcio de los padres. Falso. No importa si eres niño o adolescente, siempre te va a afectar. Pero te va a afectar más o te va a afectar menos en la medida en que tomas decisiones para hacer que el divorcio sea al menos pacífico. Correcto. Y es lo que nosotros queremos compartir con nuestros amigos que están en casa. Lastimosamente, no hay divorcios muchas veces civilizados y nuestros hijos sufren las consecuencias. Y aquí nos vamos ya aquí con información que tenemos donde nos dice que la sobreactuación y la delincuencia juveniles son otro problema que está relacionados, incluyendo ansiedad, depresión o también antisociabilidad con los compañeros, y en algunos casos los adolescentes se involucran inclusive, doctor, en drogas o alcoholismo como una reacción al divorcio de sus padres. Al mal divorcio de sus padres. Correcto. Porque cuando el divorcio se hace en buenas condiciones, eso no ocurre. De hecho, hay estadísticas que muestran que la mayoría de los delincuentes juveniles proceden de hogares divorciados. La mayoría de los chicos drogadictos o delincuentes proceden de hogares monoparentales, especialmente donde el varón, el padre, está ausente. Así que definitivamente esto afecta. Entonces, por eso que la mediación es tan importante, porque si hacemos mediación y los ponemos frente a frente para tomar las mejores decisiones por sus hijos, entonces vamos a ayudarles. Y yo les digo a algunos papás, por ejemplo, dice, ella no quiere que yo me junte con los hijos. Le dije, tú no estás pensando en tus hijos, estás pensando en ti. Si yo soy padre, voy a hacer todo lo posible para relacionarme con mis hijos y que la relación sea de calidad, que sea una relación vincular positiva. Porque algunas madres, lamentablemente, se vengan de sus esposos que se han ido por alguna razón X y se vengan usando a sus hijos. Correcto. Y lamentablemente esos hijos sufren a mares. O se da el caso de muchos varones que se divorcian y también se divorcian de los hijos. Nunca más se vinculan con ellos. Hay una relación muy fría con ellos. En algunos casos ni siquiera pensión alimenticia, que sería lo menos, digamos. Algunos ni eso. Entonces, es un fenómeno complicado. No hay una relación directa entre delincuencia juvenil y divorcio. Solamente que las estadísticas son indicadoras. Nos van indicando de que aquí hay algo que no funciona bien. Ahora, en los estudios de mediación que se han hecho, se ha demostrado que las parejas que han vivido mediación cuando se están divorciando, es decir, buscando las mejores formas de ayudar a los hijos, son parejas que finalmente tienen un mejor resultado. Y son parejas que sus hijos, el impacto, el trauma, lo sufren mejor.
lo vive mejor. Entonces como ya decíamos anteriormente, hay que buscar ayuda. Ok, hay que buscar ayuda entonces para que nuestros hijos, a pesar de esta situación tan triste como es el divorcio, no los afecte, porque las consecuencias y los efectos psicológicos que trae para nuestros niños lastimosamente son irreparables. Los hijos sufren durante el divorcio, sí, y ellos están plenamente conscientes incluso de todo lo que está pasando a su alrededor, inclusive los más pequeñitos. A veces sí, uno intenta explicarle, intenta estar ahí en ese favoritismo, me voy con mamá, me voy con papá, y esto es un grande daño que causamos a nuestros niños. Ahora, doctor, ya para ir cerrando nuestro tema del divorcio, hay aquí parejas, hay personas que lastimosamente se han divorciado y muchas de esas personas, ellos quieren volver a tener una nueva relación. Habíamos visto ya ahí que en Estados Unidos se divorcian, se separan y en la segunda relación vuelven a separarse. Hay más posibilidades de divorcio. Exacto. Sí. Entonces, ¿qué les decimos a esas personas que ahora quieren rehacer su vida con otra persona para no repetir la triste historia que ya sucedió anteriormente? Bueno, estadísticamente una persona que se ha divorciado tiene más posibilidades de divorciarse en una segunda relación y más posibilidades en una tercera relación. Ahora, ¿por qué? Esto no es una cuestión determinista, porque generalmente las personas creen o asumen que fue el cónyuge el que se fue el responsable y no asumen sus propias responsabilidades. En cambio, en un proceso de análisis, de estudio con un especialista, se establecen las causales para establecer mis responsabilidades, para no repetir el esquema en la pareja siguiente. Cuando recibo ayuda para descubrir, de hecho hoy día han surgido una subespecialidad en orientación familiar que se está usando mucho en Australia, en Estados Unidos, que es orientación para parejas divorciadas para que al casarse de nuevo no cometan los mismos errores que cometieron antes. Así que hay que tomar algunas medidas. Ahora, una de las medidas que hay que tomar con los hijos es no involucrar a los hijos en lo que no les corresponde. Por ejemplo, algunas mamás le dicen, bueno, ¿y qué te parece a ti esa persona? O sea, no le pregunten eso a un niño. El niño tiene lealtades divididas. No le preguntes eso, porque eso le va a afectar. Lo que tiene que hacer es que el niño tiene que entender que el papá y la mamá tienen derecho a tomar decisiones. Ahora, involúcralo de otra forma, involúcralo en participación. Lo que el niño y la niña necesitan es la seguridad de que sus padres los seguirán amando, no importa con quién estén, y que seguirán siendo sus padres. Doctor, yo le invito a otra parte del estudio, porque nosotros estamos abordando este tema del divorcio, las consecuencias psicológicas que incluso trae no solamente para los hombres o mujeres que están pasando por esto, sino también cómo afecta a nuestros hijos. Y la única forma en que sus hijos no sufran durante la separación o divorcio es que los padres estén plenamente conscientes de que deben explicarles claramente la situación y decirles que independientemente de la decisión que tomen, ambos cónyuges seguirán queriéndolos y también ayudándolos. Infelizmente, si no hay más remedio que el divorcio, siempre será preferible una separación amistosa antes que una conflictiva, ¿cierto, doctor? Evidentemente, las separaciones conflictivas provocan muchísimo daño, daño que se transmite en generaciones. Así que hay que buscar siempre lo mejor para nuestros hijos y eso siempre es ponerse de acuerdo. Muchas personas creen que estar completamente recuperadas cuando todavía no lo están, doctor, y se lanzan prematuramente a la formación de una nueva relación para sufrir un nuevo fracaso. ¿Después de cuánto tiempo usted recomendaría, después de cuánto tiempo de divorcio, sería saludable retomar una nueva relación, especialmente cuando se tiene hijos adolescentes? En cualquier caso, adolescentes o menores, no menos de 2 años, porque el duelo de un divorcio, tal como todos los duelos, lleva para sanar entre 6 meses y 2 años. Por lo tanto, si una persona se involucra antes de ese tiempo en una relación, las posibilidades de repetir los mismos errores son altísimas. Tiene que sanar primero del duelo como para poder enfrentar una relación diferente. En otro programa, porque lastimosamente nuestro tiempo aquí es corto y yo agradezco mucho a ustedes que nos están enviando sus mensajes, gracias a nuestro Facebook. Aquí solamente ya para cerrar, doctor, nos dice, soy una persona que no tuvo una buena experiencia al estar casada y hoy la verdad no quiero volver a casarme, no creo en el matrimonio y lo que estoy haciendo es vivir libremente con mi pareja, lo que habíamos dicho. En vez de casarse, ahora la gente vive en unión libre porque ella no quiere ningún papel que la ate. Y además ella menciona que el amor es la fuerza que le une junto a su pareja. Bueno, eso es ilusorio.
Es que cuando las parejas conviven, se mandan un mensaje entre ellos que es muy peligroso. Yo le digo, por ejemplo, no te amo lo suficiente o no confío en ti lo suficiente como para comprometerme contigo el resto de la vida. Y eso es la antesala de un divorcio. De hecho, hay más separaciones entre parejas que conviven que entre parejas casadas. Y por algo es, porque esas parejas que conviven no se han comprometido lo suficiente como para superar los obstáculos que vengan. Perfecto, doctor. Nosotros hemos hablado hoy sobre el divorcio, un tema bastante importante que lastimosamente toca la vida de muchísimas familias. Hay muchas cuestiones, hay muchas preguntas que posiblemente quedaron ahí, ¿verdad? Si tú quieres enviarnos, escribirnos ahí tus comentarios, tus sugerencias, opinar sobre este tema, ¿por qué no? Lo puedes hacer. Nosotros vamos a estar colocando dentro de nuestro blog www.nuevotiempo.org/casos y cosas, artículos que el doctor Miguel Ángel Núñez nos está ya enviando, justamente también con los libros que tú puedes tener acceso ya a través de la página. Estaremos también colocando en nuestro blog para que puedas también tener una ayuda, porque es bueno también tener una ayuda, literatura. Usted tiene muchísimos años de experiencia, doctor, claro. Y eso yo pienso que también nos ayuda a minimizar las cosas y a ver posiblemente los problemas, a superarlos de manera diferente. Ese es el punto, superarlos de manera diferente, no repetir los modelos de nuestros padres. Perfecto. Finalmente, yo solo quería dejarles un pensamiento ya para cerrar nuestro tema el día de hoy. Para encontrar la felicidad, mis queridos amigos, es necesario invertir tiempo, renunciar muchas veces a algunas cosas y aceptar lo que no se puede cambiar. Perdonar es importantísimo y también ser perdonado. Amar incondicionalmente, así como Dios nos ama. El matrimonio no es temporario, es un compromiso para toda la vida, así que toma la decisión de seguir ese plan de Dios, haz de tu matrimonio algo definitivo, será mucho más fácil ultrapasar aquella barrera de los problemas y podrás disfrutar de las bendiciones que Dios idealizó para ti y para tu pareja. Hay cuestiones del divorcio, como hemos hablado hoy, sí, doctor, lastimosamente, pero hay divorcios que son saludables, ¿verdad? Claro, que se pueden dar en las mejores condiciones. Mejores que otros. Perfecto. Doctor, muchísimas gracias por haber participado aquí con nosotros y nos encontraremos en un próximo programa aquí en Casos y Cosas por Televisión Nuevo Tiempo.